Hola, hola y bienvenidos para conversar algunas cositas interesantes respecto del Evangelio de Marcos. Quizás en algún momento tú viste un meme en donde alguien representando a Marcos estaba escribiendo y de pronto Mateo a un lado y Lucas al otro lado tratando de copiar lo que él escribía. Y es que hay algo bien interesante cuando uno ve los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y es que el Evangelio de Marcos prácticamente en su totalidad está tal cual en los otros dos evangelios sinópticos. Entonces ahí es donde se cree de que muy probablemente Marcos fue una de esas fuentes iniciales, tanto para Mateo y para Lucas. Y obviamente cada uno ya agregando sus matices, inspirados por el Espíritu Santo, agregados su sabor y el mensaje y el público objetivo a quien tenían, también dándole cuerpo y dándole forma a su evangelio. Pero Marcos está ahí. Es un libro corto, 16 capítulos, pero es un libro tirado muy a la acción, muy a la acción. Es decir, prácticamente desde el capítulo 1 empieza a contar los milagros de Jesús y su ministerio, realmente muy tirado a la acción. Y es ahí donde se cree fuertemente de que el Evangelio de Marcos tuvo como público objetivo a los romanos, es decir, al imperio dominante en ese tiempo, a los ciudadanos que eran parte de este imperio que dominaba a los judíos en esos años. Entonces, por eso es que es un libro muy tirado a la acción, muy tirado a una lectura rápida, donde nos muestra a Jesús plenamente activo en sus milagros, en su mensaje. Pero también un dato curioso es cómo es que él presenta a Jesús en su evangelio. Así como en Mateo tenemos a Jesús siendo presentado como el Mesías, el hijo de David, enviado para salvar a los judíos. En el evangelio de Marcos, teniendo en cuenta el público objetivo a los romanos, Jesús es presentado como el siervo de Dios, aquel que vino a servirnos. Y ahí es donde el versículo clave en Marcos es Marcos 10:45, donde Jesús habla de sí mismo y dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida. Entonces, para los romanos o todos quienes leían este evangelio, realmente era cautivante y de mucha reflexión pensar en Dios que viene a servir, y no solamente a servir, sino que viene a dar su vida. Algo inconcebible para ellos pensar en Dios de esta manera, sobre todo pensando que eran una cultura la romana y los griegos y en general culturas absolutamente politeístas, donde los dioses eran lejanos y la creencia de que al contrario ellos sí estaban con un rayo a punto de partir a la humanidad. Pero Jesús venía a, siendo Dios, a servir y a dar su vida. Y ahí es donde viene el mensaje poderoso de este evangelio, muy tirado a la acción, y donde Jesús está como el siervo que da su vida por la humanidad. Ahora, Marcos, hablar de él es tan cautivante, tan hermoso, con tanto detalle, que en la Biblia muy probablemente escuchaste también de Juan Marcos. Y es que en los evangelios se ve a Marcos de una manera muy sutil, casi ni mencionado, como alguien que estaba cerca a los discípulos, mirando un poco de lejos, alguien muy joven probablemente en comparación a los demás apóstoles. Pero en Hechos se ve más claramente dónde él entra en acción, y es en los viajes misioneros de Pablo y Bernabé. Y ahí es donde Marcos va a un viaje misionero junto con Pablo y Bernabé, y después él abandona el viaje misionero, y después él quiere regresar nuevamente a los viajes misioneros con Pablo y Bernabé, y Pablo no se lo permitió. Pablo le dijo: no, con Juan Marcos, ni a la esquina. Él nos va a abandonar otra vez. Y esa discusión trae una ruptura en la relación ministerial entre Pablo y Bernabé. Eso está en Hechos. En algún momento podemos ahondar un poquito más de eso cuando llegamos al libro de Hechos, pero este Juan Marcos, que había sido rechazado por Pablo a raíz de este acontecimiento, después se convierte también en uno de los discípulos más cercanos de Pedro. Es más, Pedro habla de él en sus epístolas como su hijo. Entonces, alguien que tuvo muy cerca el corazón de Pedro y su enseñanza también, lo cual lo llevó y lo inspiró a escribir el Evangelio. Y después es hermoso también cuando Pablo dice: hey, envíenme a Juan Marcos, él es muy útil para
para Dios, para el ministerio, para lo que él estaba haciendo. Y esa es la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Entonces, este fue Juan Marcos, el que había sido rechazado, el que había sido restaurado, el que había sido enseñado y muy cercano al corazón de los primeros apóstoles. Alguien que estuvo probablemente de lejos mirando a Jesús, muy jovencito él, y ahora escribiendo un evangelio del que se cree fue la fuente o la base para los otros dos sinópticos. Solo Dios podría hacer eso. Entonces, ese fue el evangelio de Marcos y nos vemos en el siguiente video.